toneladas, seguro eso tranquilamente se va a multiplicar por 10. ¿Qué hacemos? Si hoy día invertimos 50 millones, a la siguiente, seguro, como dijo nuestra presidenta, de repente Lima Provincias también se va a levantar a tapar carreteras. Entonces, bueno, mi consulta, ¿cuáles son las conclusiones y las lecciones aprendidas a sugerir, señor Alberto, como responsable de haber ejecutado, reitero, este pequeño PRONA como agro rural? Segundo, ¿qué cosa falta, señor don Alberto? Nosotros aquí, el Congreso, predispuestos a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, pues, el gobierno que pasó, felizmente, el señor PPK, nunca ha tenido una mirada al campo, no ha tenido una política agraria al que se refería María Melgarejo. No podemos hacer con 2.500 millones de soles para todo el país, para todo el sector. ¿Qué se puede hacer? Eso no es hacer política, eso no es tener una decisión política. Entonces, ¿qué cosa nosotros dispuestos a ayudar, don Alberto, desde este aprendizaje? Ayúdanos también a ayudarle. Para eso es lo que nosotros aquí, el Congreso, estamos aquí 2 bancadas. 2. Ah, no, el oficialismo está aquí, felizmente, ¿no? 1 sobreviviente aquí en congresista Sergio. El resto es Fuerza Popular. Entonces, queremos ayudar, pero sí, pues nos grita un Congreso obstruccionista. Pero ¿qué cosa ayudamos? ¿Qué más tenemos que hacer? Porque las leyes que nos mandan, rápido, hasta convocamos sesiones extraordinarias, tanto en el Pleno y en las comisiones. Gracias, señor presidente. Bueno, continuando con el programa, tiene la palabra el congresista Modesto. Gracias, presidente. Primero, para saludar al ingeniero director ejecutivo, ingeniero Alberto Ho Chang. Yo pediría que se nos proporcione la relación de los funcionarios y con cargos de confianza que han sido designados entre enero a marzo en las regiones con sus respectivos CVs y sueldos, o sea, salarios. Porque escuchamos en las noticias y esto se presta para suspicacias y quisiéramos aclarar y saber nosotros como legisladores. Gracias, presidente. Bueno, enseguida tiene la palabra el congresista Miguel Castro. Lo tengo anotado. Entonces, el congresista Sergio Dávila. Gracias, presidente. Bueno, lo que nos interesa, creo, de todo esto, presidente, de toda esta experiencia, es qué resultados positivos se ha sacado de esta intervención del gobierno. Yo creo que esta ha sido una experiencia nueva, seguramente que lo ve así el ingeniero Ho, porque el trabajo que su dirección está abocada justamente es a desarrollo agrario, a ver el tema de cambios climáticos y otra cosa, infraestructura de riego. Aparte de eso, también me parece que están abocados a todo lo que es la extracción del guano, de los cuales una parte es para exportación y otra parte es para distribución de los productores. Y esta experiencia, presidente, es una cosa nueva para ellos. Quizás hemos visto que el gobierno del presidente Pedro Pablo, justamente por el excedente de producción, por la falta de programación y planificación de siembra, es que se tuvo que sacar este decreto de urgencia 002 para poder sacar del mercado, extraer del mercado parte de la producción de la papa y evitar esta caída abrumadora. Yo creo que cuando yo hablo de la experiencia, ¿qué resultados nos da esta experiencia, presidente? Que nos sirva para que en los próximos meses y en los próximos años no vuelva a suceder esto.
no vuelva a suceder, porque esto acarrea muchas dificultades para los productores, para el gobierno, para nosotros los congresistas, porque al final de cuentas nosotros como congresistas de cada región también recibimos las quejas de los productores y nos sentimos a veces comprometidos y de alguna manera pues, ¿qué le digo?, impotentes de no poder dar una solución, porque nosotros no somos ejecutivo, somos legislativo. Si bien es cierto, creo yo que tenemos que brindar las herramientas necesarias para poder actuar y evitar toda esta problemática, pero creo yo que quien tiene que darnos más una respuesta de esta experiencia seguramente que es el ingeniero Jo, porque así como el congresista Joaquín Dipas habló de que venía la campaña grande, ¿qué va a pasar si es que viene la campaña grande cuando ya hemos escuchado que el nuevo ministro Mostajo ha dicho que el Ministerio de Agricultura no va a comprar producto? Es más, el gobierno, a través de sus sectores, presidente, no está facultado para hacer esto. Tal es así que se ha tenido que hacer un decreto de urgencia. Si bien es cierto, si nosotros quisiéramos utilizar una política de alguna manera reguladora dentro de la parte de comercialización del país, no solamente en la papa, sino en los diferentes productos, tendríamos que hacer una modificación de la Constitución. Brasil, por ejemplo, está implementado, en el caso de cereales, con silos, con secadoras, el Estado. Y el Estado, cuando ve que hay una sobreproducción y va a hacer que el precio descienda hacia los agricultores, automáticamente participa, compra, almacena, y cuando ve que el precio va a dispararse hacia arriba, también lo licita y sale al mercado. Y creo que esa política, presidente, deberíamos nosotros de alguna manera también tratar de propiciar, porque yo creo que con estos mecanismos no es que de alguna manera estemos concertando precios ni nada, estamos protegiendo a nuestro agricultor. Por lo tanto, esta experiencia de la papa, presidente, que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de modelo. Esto está sucediendo también en el maíz, está sucediendo en el arroz, está sucediendo en diversos cultivos, en la papa, en el ajo, por ejemplo, en Tambo, en el Valle de Tambo, 0,40 centavos un kilo de ajo. Sin embargo, tenemos mercados grandísimos hacia Brasil de sembrar una variedad de ajo chino que nos pagan 3 soles o 3 soles 50 en este momento, pero por falta de capacitación, por falta de orientación, por falta de implementación, por falta de mecanismos que se le atienda a ese agricultor, a ese productor, lamentablemente sucede lo que está sucediendo. Y esto, como dice la congresista Melgarejo, lo estamos heredando hace muchísimos años, más de 17 años, 20 años, ¿no? Donde se dejó de al lado lo que es investigación, se dejó de al lado lo que es capacitación, y lamentablemente el hecho de, como dijo en el tiempo de la descentralización, en el tiempo del presidente Toledo, ahora existe un divorcio entre lo que es el Ministerio de Agricultura a nivel central y las gerencias regionales agrarias. Yo creo que eso tenemos que corregir y tenemos que hacer diagnósticos que nos permitan en ese momento identificar realmente cuál es la problemática del agro, en la parte hídrica, en la parte de reconversión de siembra, en la parte de productos de agroexportación, en la parte de mercados, en la parte de investigación. En todo, presidente, tenemos todos los centros de experimento votados prácticamente. Yo le aseguro que el Instituto Nacional de la Papa está ahí trabajando a un 5%, ni siquiera al 90%, trabajando un 5%. Entonces yo pregunto y digo, ¿por qué no hacemos una pasantía, presidente, desde la Comisión Agraria para visitar cada uno de estas instituciones, de estos organismos, para ver cómo se está trabajando? Creo yo que es nuestra obligación poder fortalecer los mecanismos de los diferentes sectores, de los diferentes ministerios, y en este caso a nosotros que nos compete como Comisión Agraria, el Ministerio de Agricultura, para sentarnos también con el ministro, conversar, sugerirle, aportarle y ver mecanismos de solución. No queremos ser bomberos solamente para apagar incendios, queremos que se haga una reestructuración desde la base para poder fortalecer y tener un crecimiento sostenido, y sobre todo, presidente, que los hijos de esos productores estén capacitados para poder cambiar, porque
si nosotros hablamos con los productores ya mayores de 60, 65, 70 años, ellos quizás de repente están acostumbrados a un régimen, pero nosotros tenemos que hablar también y capacitar a los hijos de los productores. ¿Qué estamos haciendo para poder capacitar a ellos, tecnificarlos y hacer un cambio sostenido y sostenible en el tiempo presente? Muchas gracias. Gracias, congresista, por su información y a todos por haberlo informado. En ese mismo sentido, creo que al problema del agro lo tenemos identificado. Creo que todos estamos coincidiendo en que al salir a nuestras regiones traemos las problemáticas y nos insertamos en ese problema. Yo creo que esto va por la reingeniería que no existe en el agro peruano. Que decía el congresista Dipas, hay un pliego grande de reclamo que los agricultores han planteado, ¿no? Y la compra de papa ha sido uno de los tantos. Como dice el congresista, ¿qué está haciendo desde acá adelante? Por eso yo creo que en vez de declarar en emergencia, yo creo que cuanto antes el plan de reingeniería que ya debe estar optando el sector agrario para poder de alguna manera ir trabajando de la mano de estos reclamos que existen. Dicho esto, voy a dejar la palabra para que pueda responder el ingeniero Alberto Ho Chang a todos los interrogantes. Tiene la palabra, ingeniero. Gracias, señor presidente. Bueno, sobre las diferentes interrogantes, lo que podría decir en primer lugar es cierto lo que ustedes dicen. Ha sido una experiencia nueva, en primer lugar, que realmente, ¿cuál fue el objetivo? Fue el tema de los excedentes de la campaña chica, por un lado, y el otro, estabilizar los precios. Mostré los cuadros, qué cosa en mes y medio de esta actividad, por un lado, hemos logrado duplicar el precio de lo que existía, por un lado, y por el otro lado, poder atender esta demanda, que indudablemente es mucho mayor. Por un lado. El otro, los temas que lo mencioné como lección aprendida, es que las regiones, como el gobierno central, y es política del ministerio de tratar de integrar las acciones, regiones agrarias, gobierno central, para poder tener toda una política coherente de las diferentes acciones de lo que tiene que hacerse en las regiones a través de la política que se plantee gobierno central y lo que tenga las regiones. Por eso es cuando en el decreto se nos dice que se nos va a alcanzar los padrones, realmente fue bastante complicado. El hecho de que se ha visto camiones de unas regiones que han ido a otras, eso lo hemos detectado y hemos tratado de eliminar en lo posible. Y hemos empezado a chequear lugar por lugar, en la medida de lo posible, en un tiempo tan corto del decreto de urgencia, y poder hacerlo prácticamente en 45 días, implementar un programa administrativo y salir al campo inmediatamente. Ese programa realmente ha costado desarrollarlo, un esfuerzo poder movilizar a una serie, especialmente gente de las regiones, ¿no? Y se han comprobado algunos aspectos que chequear ha sido muy difícil porque no teníamos un programa implementado. Ese es uno de los aspectos, por eso es que está como política del gobierno y seguramente ya el ministro estamos preparando en su próxima exposición el planteamiento. Ya lo he manifestado. Entonces, uno de ellos es el plan de cultivo y riego, que realmente fue abandonado hace mucho tiempo. Entonces, no se tiene un plan de cultivo y riego y es política ahora de tratar de implementarlo. ¿Qué cosa es lo que pasa? Que no se tiene los padrones, no se tiene el futuro de lo que va a ser las próximas campañas. Entonces no hay una idea y por eso es que se plantea una de las cosas, como planteaba muy bien el congresista Dávila, con respecto a lo que va a suceder. Realmente hemos estado en el caso de la papa, ¿qué va a suceder con la campaña grande? ¿Qué va a suceder con el maíz? Entonces esos aspectos, con un manejo tanto regiones como gobierno central, se está implementando para poder llevar adelante. Otro aspecto también es, se está buscando en el mismo caso de la papa, y era uno de los puntos que incluía en los acuerdos con las asociaciones, de poder lograr valor agregado al producto.
y en todos los productos, tanto no solamente en la papa, en otros productos, el valor agregado y sacar los productos. Por ejemplo, uno de ellos es, el ministro está logrando el tema de la exportación de papa a Brasil como a otros países, ¿no? Entonces, esos son aspectos que se va a empezar a trabajar mucho más para favorecer especialmente a la pequeña agricultura y mediana agricultura. Los agricultores grandes prácticamente tienen resuelto el tema, pero los pequeños son los que hay que dar, porque los temas, por ejemplo, extensión, capacitación, investigación, realmente hay que reforzar y debe estar todo dentro de un plan integrado. Otro de los aspectos que indudable también es, como política, tratar de trabajar con ese plan que existía hace muchos años, lo que era el PRONA, que era para poder abastecer de alimentos a las zonas más deprimidas, que tiene que trabajarse muy de la mano con el Ministerio de Inclusión Social, que tiene sus programas, pero tenemos que integrar ese programa al sector agricultura también. Ese es otro de los aspectos. Otro de los aspectos que también vamos a alcanzar la información que me solicitaba el congresista Modesto, y el tema de política, el planteamiento y este cambio que mencionaba, esa línea de quiebre. El ministro está preparando ya la exposición de este plan de cambio que se viene dando, ¿no? Entonces, realmente, si ustedes pueden ver que en tres meses prácticamente hemos tenido 3 ministros de Agricultura. Entonces, teníamos un ministro que venía con una línea, entró un segundo y ahora un tercero. Entonces, el ministro va integrando estas políticas que venían para poder dar una continuidad y los cambios que ustedes están planteando, que creo que es importante esa mejora para poder llegar mejor a los pequeños agricultores, que es una de las funciones, y lograr los procesos de cambio del mejoramiento de los diferentes cultivos, de esos valores agregados, y también propiciar los mejores ingresos para estos agricultores, así como lo que está pasando por la selva. Sabemos de los diferentes problemas que tienen también. Entonces, inclusive el tema forestal, poder integrarlo también, el tema ganadero, que es otro de los temas también grandes que se está trabajando. Pero en el caso específico de la papa, vamos a alcanzarle con detalle, como les mencionaba en la exposición, tenemos la relación completa con DNI, lugar de cada uno de ellos. Y otro de los aspectos, por ejemplo, es que al no existir toda una fortaleza en las direcciones regionales agrarias, es necesario reforzarlo, y eso es lo que el Ministerio de Agricultura, el MINAGRI, está tratando a través de los diferentes comités de gestión, formar esa fortaleza a través de estas direcciones agrarias, fortalecerlas, ¿no? Entonces, es otro de los trabajos que el ministro va a poder explicar oportunamente. Yo quisiera, si se me quedan algunos aspectos, yo voy a contestar por escrito las diferentes preguntas que pueden haber quedado y alcanzar la información que me están solicitando. Esto es un avance de lo que hemos hecho, pero sí ya tenemos toda la información en detalle de los productores y a dónde ha ido también, que mayormente ha sido a muchos, inclusive hasta Lima hemos traído y hemos trasladado a algunas regiones la papa donada, ¿no? Entonces, también fue otro de los aspectos también un poco complejos, que en 45 días, bueno, prácticamente en 15 días, buscar los lugares a donde donar. Pero felizmente se logró concretar esa parte. Han habido indudablemente algunos aspectos, vamos a llamarle, por efecto del mismo trabajo, digamos, vamos a llamarle inconvenientes o fallas también, porque se han presentado por el tema de la premura. En ese sentido, que sería informarles, y cualquier aspecto estaremos atendiéndolo, señor presidente y señores congresistas. Gracias, ingeniero, por su información. Solamente como acotación, yo quisiera que siempre usted traslade a su sector para que vea
de cerca esta problemática con la reingeniería del agro, porque realmente yo creo que es el paso que tenemos que seguir para poder solucionar este problema. Bueno, terminando su exposición, vamos a invitarle en cualquier momento para que se pueda retirar, y teniendo como otro punto vamos a invitarle tenemos la presencia de los señores de CERFOR. Pasamos al quinto tema, del tema de la agenda, y se pone en debate el predictamen con texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 2003-2017, que propone una ley que modifica el primer párrafo del artículo 2 del decreto legislativo 1283, decreto legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre, y modifica artículos de esta ley y deroga la ley 3548 presentado por el Poder Ejecutivo. Tiene el uso le invitamos a los señores de CERFOR para que tengan el uso de la palabra, al señor Víctor Guamán Tarmeño, el director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y el señor José Minaya Rivas. Brevemente, nos disculpa un ratito para la foto, por favor. Exacto, sí. No más. Sí. Simplemente, si están de acuerdo, estamos de acuerdo con predicar el punto. Sí. Por favor, tomen asiento para que pueda informar de los señores de CERFOR. Por favor, ya tenemos. El predictamen. Tiene la palabra el director Alberto. Víctor Guamán. Víctor Guamán, disculpe. Ok, señor presidente, señores congresistas, muy agradecido por recibirnos el día de hoy para comentarles sobre este proyecto de ley. Este proyecto de ley regula los frutos y semillas de nuestro querido país. Y para ponerle solo 3 ejemplos, por ejemplo, está regulando el aprovechamiento del recurso tara que crece en nuestra serranía y que es aprovechado principalmente por nuestros hermanos ubicados en zonas rurales y cuya actividad es básicamente familiar. Entonces involucra a muchas familias de nuestra serranía. También, por ejemplo, podemos encontrar dentro de estos productos al aguaje, que crece en nuestra Amazonía, a la castaña, como hemos visto el día de hoy. Y en el caso del aguaje, por ejemplo, según los estudios realizados, tenemos calculado que se consume más o menos 50 toneladas diarias. Entonces es un recurso con mucho potencial. Y el proyecto trata de lo siguiente. Se emitió el decreto legislativo 1283, en la cual se dispuso que para el trámite que se requiere para realizar este aprovechamiento se exoneraba de la presentación de un requisito que está en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es la presentación de un plan de manejo. Para hacer el trámite mucho más sencillo, para permitir la formalización de esta actividad, se dispuso la exoneración de este plan de manejo, recayendo en el Estado la posibilidad de hacer la evaluación de los recursos que se iban a aprovechar. Sin embargo, cuando se emitió este decreto legislativo 1283, se dispuso que esto beneficiaría a quienes
tramitaban permisos en predios privados y autorizaciones forestales, omitiéndose la mención a los permisos en comunidades nativas. Es decir, el decreto legislativo 283 se aprobó beneficiando a predios privados y autorizaciones, pero no a comunidades nativas. Entonces se emitió una fe de ratas para incluir a las comunidades dentro de los alcances de ese artículo, pero el Congreso de la República, en uso de sus facultades, consideró que eso no era pertinente y emitió la ley 30548, por la cual regresó al texto original del decreto legislativo 283, es decir, no considerando como parte de los beneficiarios de esta medida a las comunidades. Por eso es que este proyecto de ley básicamente lo que hace es incluir dentro de los alcances del decreto legislativo 283 a las comunidades nativas para que estos, cuando tramiten sus permisos que requieren para aprovechar los frutos y semillas forestales, ya no estén exonerados, mejor dicho, de presentar el plan de manejo. De tal forma que eso abarata los costos, permita la formalización y eso sea una actividad que genere riqueza en estas familias de donde están los hermanos peruanos en Amazonía y en Serranía, principalmente ubicados en zonas rurales, como dije inicialmente. Señor presidente, eso es básicamente la iniciativa, entonces esperamos que esto sea aprobado y estamos conformes con el predictamen que tenemos hasta el momento. Bueno, luego a ver...